Voy ahora con la doctora Centeno nuevamente. Y hay una pregunta que pudiera abarcar varias, pero permítame hacerla así, doctora. Usted decía que hay factores, una multiplicidad de factores, pero hay unos que pudieran estar más a la mano, ¿no, doctora? Deme esa esperanza. ¿Cómo podemos intervenir en ese proceso que es natural para que este no se precipite por hábitos o por formas o por falta de acción nuestra? Cuéntenos. Esa es una pregunta muy importante, Cintia. Creo que primero necesitamos aceptar todos que estamos envejeciendo día a día, que hagas lo que hagas, no importa cuántos cirujanos plásticos les pagues, no vas a dejar de envejecer. Lo que sí es muy importante es tomar las medidas pertinentes para que, llegada a nuestra vejez, tengamos la mejor calidad de vida posible. Para lograrlo hay varias cosas relativamente fáciles, sencillitas que podemos hacer. En términos fisiológicos sería tratar de mantener balances. Y muy específicamente para el envejecimiento, lo que decíamos hace rato, mantener el balance entre la producción de especies reactivas y las defensas antioxidantes. Y esto se puede lograr a través de hacer un poquito de ejercicio cada día. No necesitas más que caminar 30 minutos diario para que tu estado de forma, para que tu salud se mantenga y se lleve incluso hacia la vejez. Llevar una buena alimentación, que esa alimentación sea adecuada para cada etapa del desarrollo y que sea apropiada para la condición de cada uno de nosotros. A lo mejor hay gente que es alérgica a las nueces, a los cacahuates. Por supuesto hay que evitar las nueces y cacahuates, aunque tienen ciertos antioxidantes, pero sí tener esa buena dieta. Y, por supuesto, evitar excesos, no estar en el sol las 24 horas del día como lagartija, tomar bebidas alcohólicas con moderación, y también sería muy importante adoptar la cultura de la previsión. Como decía el licenciado Parra hace ratito, no esperarte a que ya estés viejo, sino desde jovencitos adoptar estos buenos hábitos de alimentos, de ejercicio, de no excederse. No te digo que todos tenemos que portarnos así de la mejor manera y ser angelitos, ¿verdad? Sencillamente cuidarte, aprender a cuidarte desde joven y no dejar de pensar que los 60 años se nos vienen encima en una patada. Cuando teníamos 20, 30 años, nosotros decíamos, de aquí a que cumpla 60, y sin embargo pestañeas y ya lo tienes encima, ¿no? Entonces creo que sí es importante, lo más importante es eso, ¿no? Que te hagas responsable de tu propia vida, de tu propia salud, de tu propio cuidado, desde joven, estar adoptando esos hábitos, esos buenos hábitos de alimentación, de ejercicio, y también de dejar que te ayuden, de ver cuál médico, cuál abogado necesitas dependiendo de cada etapa de tu vida y las enfermedades que puedan presentarse a lo largo de tu vida. Muchas gracias, doctora. Doctor López, tengo una pregunta aquí que habíamos planteado incluso desde inicio. Sin embargo, puede usted abundar a lo mejor en alguno en particular con algún enfoque. La pregunta tiene que ver con esta misma que hacíamos con la doctora Centeno. ¿Cómo podemos mitigar, incluso en algunos casos, evitar la vejez en nuestro cuerpo y en nuestra mente? Que ese es el temor, y lo comentaba hace rato el licenciado Parra, cuando hablaba de, bueno, a lo mejor no me voy a morir, que igual y es lo mejor que me pueda pasar, porque si quedo con algún problema que me impida tomar decisiones, sobrevivir de la mejor manera posible, tener calidad de vida. Entonces, ¿qué hacemos llegados los 60? ¿Qué hacemos a partir de esa edad, doctor? Claro, no me gustaría utilizar este término de evitar darle como un término catastrófico al hecho del envejecimiento, porque al contrario, me parece que no
todos tenemos la seguridad de poder llegar a tener 60 años, empezando por ahí, por ese punto. Y una vez que tenemos 60 años, y me parece súper atinado el comentario de la doctora Centeno, es el primer paso para tener un envejecimiento exitoso, o ahora llamado envejecimiento activo, es la aceptación. ¿Sí? Entonces yo tengo que aceptar que estoy envejeciendo y que ese proceso de envejecimiento no llegó a los 60 años de edad, que ese proceso de envejecimiento se dio desde etapas mucho más tempranas. Médicamente yo puedo explicar que nuestros riñones empiezan a envejecer a los 31 años de edad. Entonces, de ahí partiendo, ¿qué es lo que quiero llevarme yo hacia cuando yo sea un adulto mayor? ¿En qué condiciones quiero tener mi vejez? Entonces empiezo a cuidarme, etcétera. Lo que ya nos han dicho absolutamente todas las campañas de salud, de cuídate, atiéndete, la dieta, el ejercicio. Sí, muy bien. Desafortunadamente, somos una sociedad que hacemos poco por la prevención de la enfermedad, ¿no? Y particularmente actuamos ya para tratar las enfermedades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer además de la aceptación del envejecimiento? Bien, adaptarme a los problemas que tengo. El envejecimiento activo o exitoso, insisto, no es la ausencia de enfermedad, es adaptarme yo a las enfermedades que tengo, a las condiciones que yo ya de por sí tengo, para evitar entonces algo terrible que es la dependencia o la discapacidad, porque mi objetivo al tener 60 años se va a reducir en una sola palabra: funcionalidad e independencia. En eso voy a basar el éxito de mi proceso de envejecimiento. Nosotros valoramos a un adulto mayor acorde a esferas. Una esfera funcional. Para nosotros lo más importante es lo funcional. ¿Qué tantas cosas puede hacer por sí solo un adulto mayor? Después, una esfera neuropsicológica. ¿Cómo está la salud mental de un adulto mayor? Siendo que aquí, en esta etapa, caen demasiadas enfermedades y que las consecuencias de no tratar esas enfermedades suelen ser terroríficas, ¿no? Y después viene algo muy importante: ¿cómo está la esfera social? ¿Quién cuida al adulto mayor? ¿Cuáles son sus lazos o redes de apoyo? Que es importantísimo. Y después una esfera biológica: ¿qué enfermedades tengo? ¿Qué medicamentos tengo? ¿Qué control de enfermedades tengo? ¿Y qué voy a hacer con las complicaciones que tengo o no tengo en esas enfermedades? Por ello es complejo, es una atención integral y, por supuesto, sin dejar mencionar la inclusión, los programas sociales, la interacción que yo tenga, insisto, todo en cuanto a una buena red social, pero definitivamente todo va conjuntado. Esto es algo que va de la mano en absolutamente todo para que yo pueda tener un envejecimiento activo. Me detengo un poco más por una pregunta que está aquí al alcance, doctor. ¿Hay un programa en las instituciones de seguridad social que lleve justamente este enfoque? ¿Hay un protocolo para ello? Claro que sí, y bueno, soy yo parte de este programa aquí en La Paz, Baja California Sur, en el programa del Instituto Mexicano del Seguro Social llamado Geriatrins. Y en este programa se destina, por supuesto, la atención a los adultos mayores con profesionistas preparados, no solamente con geriatras, sino con enfermeras especialistas en geriatría, además de roles como trabajo social, como licenciados en nutrición, como rehabilitadores físicos, en los cuales el derechohabiente se acerca, se le da la importancia y se le da un seguimiento. Muchísimas gracias, porque me brincó por acá por el WhatsApp la pregunta, por eso lo hice así. Abogado, paso número 1, ¿cómo ponemos en regla, dijéramos, este estado de cosas con la ayuda de nuestros hijos? Es decir, las obligaciones están de quien dependemos. Nosotros llegamos a la vejez, ¿cómo nos ponemos de acuerdo respecto a las obligaciones que nuestros hijos tendrían para protegernos? Me dice usted, ¿hay una ley? ¿No hay una ley? En Baja California Sur concretamente. El Código Civil establece la obligación de cuidar a nuestros padres, como así de manera moral está la obligación que tenemos, así como nos cuidaron de niños y era la obligación de ellos, de que dependíamos de ellos, de que nos tenían la obligación de alimentarnos, de formarnos y de educarnos. De igual manera llega el momento donde nuestros padres, cuando tienen esa necesidad, de manera legal, existe la obligación legal para hacerlo. Sin embargo, una obligación legal que se tiene que ejercer y se tiene que obligar
a eso. Y como lo comentaba hace un momento, interesante, los comentarios de la doctora y del doctor me dejan mucho enriquecimiento y análisis para mi vida y para mi profesión. Y para esta plática creo que aquí los temas naturales de envejecimiento, el asunto de la vejez, cómo la va viendo cada uno desde su punto de vista, la aceptación y también las instituciones de salud que tenemos en Baja California Sur. Desafortunadamente el rango de acción de las instituciones solamente opera cuando el derechohabiente llega por una enfermedad y se da cuenta que hay ese servicio de geriatría en un hospital. Un término que bien lo dice el doctor, muy pocos lo escuchamos, muy pocos lo conocemos, y pues si no lo conocemos, muy poco vamos a acudir a esa ayuda que necesitamos. Yo creo que se tiene que abrir más el abanico, y sobre todo es un tema cultural y generacional que creo que los subcalifornianos es parte de nuestra cultura, nuestros viejitos, nuestros abuelos, pero también estas nuevas generaciones, está su formación de manera distinta a la vieja escuela nuestra, como que no tienen ese vínculo con los viejos, tienen más un vínculo con un celular que con un viejo, ¿no? Y parece ser que pensamos que nuestros viejos siempre están bien y no nos ponemos en los zapatos de ellos, de visitarlos, de apapacharlos, de llevarles a los nietos, de abrazarlos, de platicar con ellos y darles atención. Dentro de todo el análisis que estuve haciendo en estos días de estos temas, lo que más requiere, y el doctor lo debe saber igual que la doctora, lo que más reclama el adulto mayor es atención, cariño, afecto, es lo que más reclama. Y yo creo que muchas veces las decisiones de las personas es que dicen que por qué dejó de heredero a un sobrino, a un ahijado, a un amigo o a un vecino, porque finalmente fue una decisión tomada desde el punto de vista que más afecto y atención y apoyo le brindó. Y como decía mi abuelita, que la vejez es la etapa más larga y más triste de la vida cuando estás solo. Creo que tenemos que empezar a aprender culturalmente, empezar a verlo de esa manera. Y como dice el doctor y la doctora, tenemos que reconocer de cuando ya nos empieza a dar más flojera de poner el pie derecho abajo de la cama cada mañana, de vernos nuestra cabeza con menos cabello, más canas, más arrugas, más dolores, y empezar a tomar una decisión de conciencia, no para morirnos, sino para seguir viviendo y disfrutando, y empezar a hacer conciencia en una sociedad de que no nos tiene que obligar un juez o una determinación a cuidar a un anciano o traerlo como pelota de ping-pong entre los hermanos, entre los sobrinos, entre los tíos, entre los nietos, sino aquí es un asunto más de moral, más de familia, más de aprecios, que un asunto legal, ¿no? Creo lo legal ahí está, pero la obligación hay que ejercerse ante una autoridad, y obligado por los zapatos, ni los zapatos entran, ¿no? A fuerza, ¿no? Es correcto. Pues gracias, abogado. Sí, bueno, hasta ahorita tenemos un corte en la reflexión y cambia la percepción. Muchísimas gracias a los tres porque hay algo que es un consenso hasta ahorita en esta charla, y es que vejez no significa, en primer lugar, dejar de existir en ninguna de las dimensiones. Por el contrario, ¿no? Es tener conciencia de la existencia desde hace mucho tiempo que estamos en ese proceso. Les agradecemos el término biológico porque te alivia mucho, saber que no nada más tú estás en el rango de los que están envejeciendo, ya puedes voltear con más dignidad a ver a los más jóvenes y decirles, tranquilos, ustedes están en lo mismo. Decir algo más. Tenemos en nuestro público en Facebook, ahorita les vamos a pedir a la doctora Díaz que nos haga el favor de hacernos llegar las preguntas. Doctora, si es tan amable. Sí, muchas gracias. Mira, Cintia, he concentrado parte de las aportaciones de las personas que amablemente nos están participando, sus comentarios. Ahora bien, para el licenciado Parra, que agradezco enormemente su participación, su sensibilización. Hay preocupación de que en muchos casos las personas heredan en vida y luego son abandonados.
¿De qué manera protegerse o cómo hacerle? Esa es una que le toca. Y otra es de cuál es la expectativa de los sistemas de pensiones para las generaciones actuales y futuras. Esto va para el licenciado Alejo Parra. Bueno, como consejo, yo no lo hago. Nosotros, mi esposa y yo trabajamos y hemos siempre tenido la idea de formar un patrimonio para nosotros, para ella y para mí. Y teniendo un patrimonio nuestro como matrimonio, de ahí nuestros hijos tendrán oportunidades que nosotros les brindaremos para que ellos hagan lo propio, ¿no? Y finalmente nuestro testamento tiene el sentido de que ella es mi heredera, yo soy su heredero, y en segundo término quedan nuestros hijos, ¿no? A lo que se encuentren, a lo que haya, y si no hay nada, para eso se les va a tratar, intentar orientarlos y darles. Nosotros no compramos para ellos nunca nada. Nosotros no les regalamos nada a nuestros hijos porque son pequeños y creo que todos pasamos por ahí y creemos que a los 18 años, porque tenemos un terreno, un carro, una casa, ya tenemos la vida resuelta, y la actualidad se presta mucho a que esa falta de experiencia y de madurez genere de parte de una juventud decisiones y que no vengan de la escuela nuestra donde nos ha costado de todo el esfuerzo, al igual que miles o millones de mexicanos. Y si nosotros hiciéramos algún donativo a alguno de nuestros hijos, nos reservaríamos nosotros la propiedad hasta el fallecimiento. Esto quiere decir que la propiedad ya pasa a ser parte de nuestros hijos, pero no va a poder disponerla, venderla, heredarla, donarla, hasta que mi esposa y yo ya no estemos en este mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú heredas una propiedad en vida o la donas, que es la palabra correcta, prácticamente se vuelve una falta de amor, de interés hacia la persona. ¿Por qué? Porque ya sacaste tu tajada de lo que te corresponde y parece ser que todavía tenemos una sociedad que sueña con ese momento de heredar, de lo que me deje, de la lotería, de lo que es obtener ganancia a cambio de no trabajar o de no hacer el mayor esfuerzo. Y creo que lo que tenemos lleno son familias peleadas por bienes que no les costaron un centavo y peleándose como si hubieran dejado ellos mismos su vida y como si fuera ese derecho algo que se trae en la sangre, ¿no? Es algo muy difícil de diluir, de explicar, de entender y de pensar. La ignorancia de nuestros viejos a veces y el amor ciegan las decisiones o las malas decisiones que a veces pudieran ser con todo el corazón y toda la buena voluntad y desafortunadamente a veces no son las correctas. Entonces, mi sugerencia es asesorarse, tomar la mejor decisión con la asesoría que se tenga, tanto desde el aspecto moral o el aspecto que se quiera tener. No todos los hijos son malos, no todos los hijos están en esas condiciones, pero yo creo que no hay padre que no conozca bien la zanca de cada uno de nuestros hijos, ¿no? Para dónde agarran. Que cerremos los ojos una cosa, pero que sepamos es otra, ¿no? Esa sería mi respuesta a la pregunta que me haces. Y la otra pregunta que me comentabas, disculpa. La expectativa de los sistemas de pensiones para estas generaciones. Bueno, el sistema de pensiones ha sido un tema que ha estado en los últimos tiempos en el tintero de nuestro Congreso Federal y nuestra Cámara de Senadores. Ha habido propuestas del Consejo Coordinador Empresarial Mexicano, donde diciendo que representa al sector patronal, que a mí no me representan, conjuntamente con el presidente de la República presentan una iniciativa de pensiones y más que nada va una iniciativa para el punto de vista disfrazada por el gran falta, manejo y insuficiencia presupuestal del frente a lo que es el sistema de pensiones, y creo que las generaciones futuras tendrán graves problemas respecto a la solvencia. Desafortunadamente se incrementa los límites de edad, se disminuyen aparentemente el número de semanas como algo muy bonito, pero cuando se llega a disfrutar la pensión en los términos que se quiera, ¿quién va a vivir con 3,300 pesos al mes dentro de 20 años? Muchas gracias, licenciado. Para el doctor, esto de ir al geriatra en una sociedad en que
aceptar lo que se está semblanteando ahorita, que es un proceso natural, la vejez, en una sociedad en lo que las guapas son las delgadas y los jóvenes. Aceptar que vas a un geriatra es como ponerte de pechito para que se hagan burla de ti, ¿verdad? No hay problema para que los pacientes acudan a un especialista con su especialidad. Sí, claro, es un tema de aceptación primeramente, ¿no? Como ya lo veníamos comentando a lo largo de la charla. El geriatra es una especialidad más, es una herramienta más de la medicina. Una persona que está embarazada tiene que ir con un ginecólogo, un niño hay que llevarlo a un pediatra, cuestiones de gastritis, va con un gastroenterólogo. Cumplimos una misión igual como especialistas. Adultos mayores de 60 años, todos se verían beneficiados de acudir con un geriatra, no solo en el proceso de la enfermedad, recordando que la salud es un estado de bienestar psicosocial también, no nada más lo biológico. Entonces, no solo estamos para resolver los problemas de complicaciones de enfermedad o de ciertas patologías, estamos también para la prevención de enfermedades, que eso es algo muy importante. Por supuesto, estigmatizar, decir yo no voy a decir que voy al geriatra porque se van a burlar de mí y me van a decir que estoy viejito, ¿no? Son este tipo de situaciones que todavía nos cuesta trabajo, porque en realidad también hay poco conocimiento de cuándo ir a un geriatra, o me ha tocado incluso de saber a qué voy con un geriatra, ¿no? Entonces, dejando este tipo de pensamientos, de ideas, me parece que definitivamente todo adulto mayor se beneficiaría muchísimo de acudir con un geriatra para un chequeo, ¿no? Y principalmente decir, doctor, estoy aquí porque soy un adulto mayor y me interesaría saber, no sé, desde el punto de vista geriátrico, ¿qué opina usted de mi caso, ¿no? Porque un adulto mayor puede ser visto por múltiples médicos especialistas, pero iría con un geriatra. El geriatra entiende perfectamente, además de las enfermedades que padece, este proceso de envejecimiento fisiológico, la interacción del proceso de envejecimiento con esas enfermedades. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y doctora Tania, 2 preguntas en una. ¿Qué alimentos te ayudan a reducir el estrés oxidativo y qué los compuestos químicos que traen todos los alimentos, cómo nos afectan? La primera parte de la pregunta es más fácil de contestar. Hay antioxidantes, cualquier cantidad de antioxidantes en frutas y verduras. En términos muy generales, a las mujeres se nos recomienda ingerir frutas y verduras rojas y a los caballeros frutas y verduras que tiendan más a ser verdes. Pero con que lleves una dieta completa con muchas frutas, verduras, sin olvidarte la proteína de carnes, pollo, pescadito, incluso un buen pedacito de cerdo de vez en cuando, ya tienes más que suficiente para tener ese balance y esa protección de antioxidantes. Las moléculas, los compuestos que vienen en los alimentos, pues son muchísimas y depende qué es lo que estés buscando, ¿no? Otra vez, lo ideal sería consultar con un nutriólogo dependiendo de cada etapa de la vida, pero sí, los humanos somos omnívoros. Esto quiere decir que comemos de todo, necesitamos comer de todo un poco de frutas, un poco de verduras, un poco de carne, un poco de leguminosas, y comiendo igual, ¿no? Comiendo un poquito de todo podemos tener protección no nada más a través de los antioxidantes, sino tener las proteínas que necesita nuestro cuerpo para poder crecer, para poder desarrollarnos, para poder movernos, pero también vitaminas, minerales, incluso algunos elementos traza como hierro que requieren nuestras células de manera muy importante para poder respirar, ¿no? Esta dinámica nos permite diferentes enfoques, como ustedes lo han podido observar. Agradecerles la paciencia y la generosidad de su tiempo y, por supuesto,
su talento desde la ciencia, desde las leyes, desde la medicina. Muchísimas gracias, ha sido para mí un honor estar con ustedes. Doctora Díaz, la dejo. Mil gracias. No dejen de seguir las actividades que realizamos tanto en el CIGNOR como en el COSIT para llevarles conocimientos de ciencia interesantes. Hasta pronto. Hasta pronto.